Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Hola, ¿qué tal amigos del Dato? Nos encontramos en otro de nuestros programas Termómetro Político con un invitado especial. Me acompaña en esta mañana el concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Michael Aulestia. ¿Cómo está? Buen día. Muy bien, gracias, Dustin. Un placer estar con ustedes. Tenemos temas muy importantes para el día de hoy. Uno de estos es esta reforma y pues oposición que se dio el día de ayer a la reforma del Código Orgánico de Organización Territorial. Esta protesta pues la hicieron como parte del municipio. Esto fue una propuesta enviada netamente del Ejecutivo. ¿Qué opina usted al respecto de esta situación? A ver, Astin, yo creo que aquí debemos ser completamente transparentes con la ciudadanía. El COTAD ya preveía que el gasto de corriente de los presupuestos que manejan los gobiernos autónomos descentralizados no supere el 30% en materia de gasto corriente, lo que significa pago de servicios, pago de salarios. Y el 70% tiene que estar enmarcado estrictamente en materia de inversión. Esto ya lo preveía el COTAD. Ahora lo que se hace con esta reforma es colocar una fórmula en la que los gobiernos autónomos descentralizados demuestren primero los proyectos que van a hacer en cada una de sus ciudades o sus provincias y que por otro lado se ajusten al Plan Nacional de Desarrollo. Esto lo dice la Constitución. Hemos visto ayer cómo algunos prefectos y alcaldes de una sola tienda política han salido a protestar y sin decirle la verdad a la ciudadanía. Yo comienzo a entender que esto es parte de esta agenda de sembrar caos, de tener algún tipo de pretexto para salir a las calles, sin entender lo que realmente la ciudadanía requiere. Pero ante ello, Astin, yo he traído documentos que te los voy a dejar para que ustedes lo puedan analizar también, pero para que tengan una idea. Aquí están el gasto que los gobiernos autónomos descentralizados han tenido solamente en fiestas. En el año 2025 gastaron $63 millones solamente en fiestas. Si lo queremos colocar en otros términos, serían 3 hospitales que se pudieron haber invertido con $63 millones para el país solamente en fiestas. Para que ustedes tengan una idea, Astin, el gobierno autónomo descentralizado de Quito gastó $7.4 millones en fiestas. En la Municipalidad de Guayaquil, $4.5 millones en fiestas. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, $2.1 millones en fiestas. El Gobierno Autónomo Municipal de Cuenca, $1.8 millones en fiestas. El Gobierno Provincial de Morona Santiago, $1.7 millones en fiestas. El Gobierno de Manabí, $1.6 millones. El Gobierno de Lago Agrio, $1.5 millones. El Gobierno de Ibarra, $1.4 millones. El Gobierno de Pichincha, $1.1 millones en el 2025 solamente en fiestas. Todos estos documentos, Dustin, te los voy a dejar para que los puedan revisar y lo puedan replicar y contar a la ciudadanía. $63 millones en fiestas en el año 2025. Eso es lo que les duele. ¿Y por qué? Ahora bien, este año es un año electoral, Astin. Este año, y hay que ponerle mucho ojo, en el 2026, lo que van a querer gastar para que tengan tarima lista y de ahí proclamarse autocandidatos, precandidatos a la reelección, a otra dignidad. Y hay que estar muy... Que en el caso de Quito pasó, ¿no? Porque ya él dijo que va a ser candidato. Y veamos lo que va a pasar en la prefectura. Mucho ojo lo que va a pasar en la agenda cultural de la prefectura de Pichincha. Entonces, eso les molesta. Les molesta que las prefecturas, alcaldías han sido la bolsa de empleo para los simpatizantes de esos partidos políticos y ahora salen a confundir a la gente y a decirles que nos vamos a quedar sin guaguacentros, nos vamos a quedar sin médicos para los dispensarios de salud que ofrece, por ejemplo, la prefectura. Nada más alejado que la realidad, Astin. El número 7 de los presupuestos no se va a tocar. Ese es el presupuesto, es el egreso que se hace en materia de inversión cuando se contrata profesores, cuando se contrata médicos. Eso no se toca y claramente eso dice en el proyecto de ley enviado desde el Ejecutivo hacia la Asamblea Nacional. Y lo otro, Astin, que también es materia de controversia, y aquí me parece que debemos ser completamente claros con la ciudadanía. Yo creo que las ciudades, las provincias, tienen prioridades.
y las prioridades es que se les dote de servicios básicos. Claro. Que vayamos a ver Calderón, que varios sectores de Calderón todavía no tienen agua potable, que varios sectores de Calacalí no tienen agua potable, que varios sectores de la mitad del mundo no tienen agua potable. Esas son las cosas que hay que regresar a ver y esas son las prioridades en materia de inversión que hay que colocarlo. Lo otro, Astin, el gobierno provincial de Pichincha tiene, entre otras cosas, la competencia de la vialidad rural. ¿Qué está pasando con la vialidad rural? Los pichinchanos pagamos una tasa por la vialidad rural. ¿Qué están haciendo con ese dinero? Les fastidia, les molesta que se quiera poner en orden las finanzas públicas de los GATS municipales y provinciales, que dicho sea de paso, las juntas parroquiales no entran en el ámbito de esta ley. Eso hay que decirlo. Ayer le veía al presidente de la CONAGOPARE en esta marcha completamente perdido, porque las juntas parroquiales no entran en esta ley. Y lo tercero, que también es bueno decirlo, Astin, el municipio de Quito solo en el año 2025 dejó de invertir 180 millones de dólares y reclaman por presupuesto, reclaman por recursos. Ese recurso, esos 180 millones de dólares, debían ir a la inversión, a la recuperación de espacio público, a la recuperación de los sectores más vulnerables, parroquias, barrios. Ahí debía estar en los presupuestos participativos y eso es lo que no le cuentan a la gente. Claro que sí, y una parte importante es que no hablábamos hace mucho tiempo justo de este tema de que no se está invirtiendo en realidad en proyectos que necesita la municipalidad. Entonces, ¿qué hacen con ese dinero? Bueno, ese dinero se quedó en la caja del municipio de Quito. Yo le quiero decir a los ciudadanos que nos están viendo, el recurso, el presupuesto participativo que no se ejecutó en el año que debía ser, lamentablemente tengo que decirles que no se va a ejecutar. En el sector de la movilidad, esto es gravísimo. Tenemos vías en la ciudad de Quito que parecen suelo lunar, con cráteres en todo lado, no hay recuperación de las vías. Tenemos, vean lo último que pasó en torno a la adquisición de los 60 trolebuses, que hubo un perjuicio ahí a la ciudad, no lo digo yo, lo dice la Contraloría General del Estado, 2.5 millones de dólares. Los presupuestos participativos de administraciones zonales no se ejecutaron, el presupuesto de la empresa de movilidad y obras públicas de la ciudad no se ejecutó. Varias cosas que lo único que han demostrado es la indolencia, la incapacidad y negligencia de los personeros municipales al frente de las entidades de la corporación municipal. Bueno, y yendo de este tema también nos damos cuenta que hay un presupuesto que se queda guardado, como mencionas, en caja, pero también tenemos por otro lado un incremento en la tasa de basura, por ejemplo, que los ciudadanos quiteños están ahora pues mal, porque les están metiendo de la mano al bolsillo de cada uno con este tema de la basura. Y aquí tenemos otro punto importante a tocar, Astin y quiteños. Esto en el último tiempo ha sido parte del reclamo de los ciudadanos de que comienzan ya a detectar en su planilla por el servicio de consumo de agua potable ya la tasa de recolección de basura. Recuerden ustedes que en octubre del año pasado la empresa eléctrica Quito cerró el convenio con el municipio para recaudar la tasa de recolección de basura, que esto más o menos representa para la ciudad cerca de 6 millones de dólares mensuales, anuales 72 millones de dólares. Y ahí inicia una discusión estéril en el Consejo Metropolitano en el que condenábamos a la empresa eléctrica Quito porque ya no nos va a dar recaudando, pero no se buscaban soluciones reales, efectivas, sobre lo que debíamos hacer como municipio para recaudar esta tasa. Nos quedamos en eso. 2 meses tuvo que asumir la municipalidad 12 millones de dólares para dar el servicio de recolección de basura. Y en diciembre 22 se termina aprobando esta ordenanza que termina siendo perjudicial para los quiteños, indolente para los quiteños, indolente para el bolsillo de los quiteños. Hemos visto cómo a través de las redes sociales y los medios de comunicación se ha denunciado, Astin, que hay un incremento hasta del 2.300% de ciudadanos que pagaban 20, 30, 40 dólares y ahora hasta conjuntos habitacionales que terminarían pagando solamente por el concepto de tasa de recolección de basura $7,000. Esto es real. Yo tengo aquí un cuadro, Astin, un cuadro de lo que recaudaba la empresa eléctrica Quito en su momento, para que ustedes tengan una idea y los ciudadanos que nos están viendo. $1 pagaba el 24% de los quiteños por tasa de recolección de basura, entre $2 y $3 del 33% de los quiteños, entre $4 y $6 del 23% de los quiteños, entre $7 y $9 del 9% de los quiteños, entre $10 y $12 el 3% de los quiteños, entre $13 y $24 el 3,3% de los quiteños, entre $25 y $36 el 0,72% de los quiteños y sobre los $48 el 0,81% de los quiteños. No se conduele con la realidad de lo que ahora vamos a tener que pagar en la planilla del agua potable. Y aquí yo quiero ser también bastante justo con la empresa de agua potable,
porque la empresa de agua potable no es la que genera este problema. La empresa de agua potable termina siendo nada más el canal de recaudación. Los que generan este problema es del Consejo Metropolitano al aprobar esta ordenanza que no se conduele con la realidad. Los que generan este problema es el equipo del alcalde y el alcalde que tiene la facultad exclusiva de presentar proyectos de ordenanza en materia tributaria. Y ante ello, Astin, yo he pedido al alcalde que revise, suspenda, que se revise si hay un mal cálculo en esto, porque tenemos diferentes quejas de la ciudadanía. Y la respuesta ha sido que no lo van a revisar al menos todo este mes. Y entonces decimos cuáles son las prioridades del alcalde, porque al alcalde le vemos antes de ayer afuera del complejo judicial en un plantón defendiendo al alcalde de Guayaquil. Le vemos ayer en una marcha que no tiene ningún sentido cuando lo que se quiere tener es una ley que ponga orden en las finanzas de los gobiernos autónomos descentralizados, pero no le veo escuchando a la gente y diciéndoles vamos a darles una solución en torno a esta tasa de recolección de basura que va a perjudicar directamente al bolsillo de los ciudadanos. Y que ya pasó antes también con el tema de los impuestos, por ejemplo, al inicio de año, que también cobraron mucho a los ciudadanos quiteños, a los que son los primeros en pagar, y después pues se excusaron en esto de que sí tuvieron razón después de esta fiscalización. Y ahí lo que hacemos como administración municipal es que terminamos afectando a la cultura de pago que tiene el quiteño. El quiteño que fue primero a pagar el impuesto predial a inicio del año, lo que se le perjudicó porque se le cobró en exceso. Y ahí ya comenzó en el Consejo Metropolitano las alternativas de cómo se van a devolver estos valores a través de notas de crédito, bla, bla, bla. Al final del día el perjudicado es el ciudadano, porque esa plata que podía invertir, gastar en su familia, terminó pagando al municipio de Quito por un mal cálculo. Ahora, muy probablemente nos estamos enfrentando a lo mismo, a un mal cálculo en la fórmula para la tasa de recolección de basura. Entonces, esta indolencia, esta incapacidad por parte de la administración municipal de no querer revisar esto, le termina afectando directamente al bolsillo de los quiteños, Astin. Lo otro es, esta ha sido la empresa Maceo, me refiero, la que se encarga de la recolección de basura, una empresa que en el último tiempo no ha dado las mejores muestras de transparencia, por ejemplo, en torno a la adquisición de los camiones recolectores de basura. Hemos visto cómo los ciudadanos también han denunciado a través de las redes sociales que hasta camionetas se han utilizado para recolectar la basura en Quito. En lo principal, Astin y quiteños, yo creo que el alcalde debe garantizar primero el servicio de agua potable, segundo, el servicio de recolección de basura, porque al final del día, Astin, y esto es real y hay que ponerse en los zapatos de los ciudadanos. Si en mi casa, en mi hogar, yo tenía destinado el pago de servicio de agua potable, de energía de luz eléctrica y de energía eléctrica y la tasa de recolección de basura, algo como 40, 30, $50, y ahora me aparecen planillas sobre los $100 que pagar solamente por tasa de recolección de basura, lo que va a suceder es que no se va a pagar. Claro. Y por eso decía yo al principio de esto, es que se termina afectando a la cultura de pago del quiteño. Y al final del día, el afectado es la empresa que da el servicio de recolección o el servicio de agua potable en Quito. Michael, para cerrar este tema, es preocupante realmente lo que estamos viviendo en la ciudad capital con estos excesos y como ya lo estamos hablando de varias familias que en este caso no tienen para poder pagar estos sobreprecios que en realidad está pasando en este momento. Sin embargo, no fue tampoco hace mucho tiempo que en la Asamblea Nacional el asambleísta Javier Ordóñez llamó a hacer justamente por el tema de los troles, fue esto una fiscalización a la alcaldía y el alcalde se negó rotundamente, pero se supone que el que nada debe, nada teme. ¿Qué pasa ahí? Ahí yo lo que les quiero decir es, el Consejo Metropolitano y yo hicimos un proceso de fiscalización serio, oportuno, técnico y objetivo en torno a la adquisición de los trolebuses, en donde primero develamos cómo eludieron el sistema de contratación pública para firmar un convenio con la Oficina de Proyectos Especiales de las Naciones Unidas, y esta oficina nos cobró un fee por darnos llevando el proceso de contratación internacional adelante, el proceso de llevar a cabo el proceso de adquisición de los trolebuses. Esto se compra a la empresa Yutong en China. Ahí ya pudimos develar que había diferencias, inconsistencias entre una proforma que nos hicieron llegar a nosotros, la empresa Yutong, la empresa fabricante, y la factura que se emite desde la Oficina para Proyectos Especiales de las Naciones Unidas. Hicieron un proceso de triangulación, se eludió el sistema de contratación pública
existió un perjuicio de $2.5 millones. Nosotros pusimos la denuncia tanto en el CERCOP como en la Contraloría. La Contraloría siguió el proceso que debía llevar adelante. El órgano fiscalizador del alcalde Muñoz es el Consejo Metropolitano, somos los concejales, le hemos fiscalizado al alcalde y hemos tenido este resultado con indicios de responsabilidad civil, administrativa y penal. Esto podría acarrear un delito de peculado, un presunto delito de peculado. Los funcionarios municipales que llevaron adelante este proceso de fiscalización deberán rendir cuentas tanto a la ciudad como a la justicia y a la Contraloría General del Estado por este perjuicio que le causaron a la ciudad al momento de eludir el sistema de contratación pública nacional. Su mensaje, concejal, para cada persona que nos está viendo y sobre todo la esperanza de que este tipo de problemas mejoren en la capital. Yo le quiero decir a la ciudadanía que estamos nosotros permanentemente escuchando cuáles son las quejas, el clamor, las necesidades de la gente. Lo que realmente nos preocupa es la indolencia que tiene la administración municipal al momento de solventar las necesidades que tienen los quiteños. De nuestro lado estamos abiertos, primero, a rendir cuentas en estos espacios de entrevista del trabajo que estamos haciendo y segundo, de recibir a los ciudadanos que tienen tantos requerimientos como proyectos para esta ciudad. Muchísimas gracias, concejal, y muchísimas gracias a ustedes, amigos del DAP. Gracias, Asti. Pago mis impuestos mientras me hago un peinado. Si la peluquería de Quisito también es mi banco. Si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco. La papelería también es mi banco. La panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Obras de reconstrucción en Manabí. Rehabilitamos la vía que te lleva a las playas de Manta para viajar con tranquilidad y disfrutar cada kilómetro de la costa manabita. Más de 40 obras nuevas contratadas, $573 millones en inversión. Otra obra de Daniel Noboa.